¿Qué pasa cuando el dueño de un restaurante se hace pasar por cliente para ver la verdad con sus propios ojos? Caleb Mead, creador de una cadena de diners, sentía que algo no andaba bien, aunque sus gerentes decían que todo estaba perfecto. Con barba, ropa sencilla y una taza de café en mano, se infiltró en uno de sus locales, y lo que encontró lo dejó helado. Gritos en la cocina, una camarera al borde del llanto y un ambiente lejos del lugar familiar que soñó construir. Una fuerte confrontación reveló quién era en realidad, y ese fue solo el comienzo de un gran cambio. Quédate con nosotros si quieres saber cómo termina esta historia. Y no olvides suscribirte. Caleb Mead, director ejecutivo de una pequeña cadena de restaurantes con 13 locales, había construido su negocio desde cero durante la última década. Se enorgullecía de crear un ambiente familiar. Pero últimamente, la situación no era la adecuada. Las quejas de los clientes sobre la lentitud del servicio y la mala educación del personal se acumulaban, y la rotación de personal estaba en su punto más alto. Los gerentes regionales de Caleb le aseguraron que todo estaba bien, pero los informes no coincidían con los rumores que había estado escuchando. Frustrado y decidido a descubrir la verdad por sí mismo, Caleb decidió infiltrarse en uno de sus locales. Eligió un restaurante en un pueblo suburbano a 2 horas de su oficina corporativa. Estaba lo suficientemente lejos como para que nadie lo reconociera. La mayoría de sus empleados nunca lo habían conocido en persona. Para integrarse, Caleb se dejó crecer una barba descuidada, cambió sus trajes a medida por una sudadera con capucha desgastada y vaqueros, y se puso unas gafas de montura gruesa. No se parecía en nada al ejecutivo refinado que aparecía en la página web de la empresa. Entró al restaurante a la hora del almuerzo. El lugar bullía de charlas y tintineo de platos. El comedor parecía limpio, pero anticuado. Los reservados estaban un poco desgastados. No estaba mal, pero no era el espacio cálido y acogedor que Caleb había imaginado al fundar la empresa. Una joven camarera de mirada cansada se acercó a él. En su etiqueta decía Megan. «Hola, bienvenidos», dijo con voz alegre, pero tensa. «Les animo a empezar con algo de beber». Caleb notó las leves ojeras y la vacilación en su sonrisa. Algo en ella le parecía extraño, pero lo ignoró. «Solo café, gracias», dijo, sentándose en una mesa cerca de la ventana. Megan asintió y se marchó a toda prisa, zigzagueando entre las mesas con una eficiencia experta. Caleb la observaba mientras hacía malabarismos con varios pedidos, reponía bebidas y recogía platos de la cocina. Era evidente que estaba sobrecargada de trabajo, pero nunca mostró su frustración a los clientes. Cuando Megan regresó con su café, Caleb pidió una hamburguesa con papas fritas. Mientras ella escribía en su libreta, una voz masculina resonó desde la cocina. «Megan, ¿por qué tardas tanto? Te estás quedando atrás otra vez». La voz pertenecía a un hombre bajo y fornido de unos 40 años, con un delantal manchado. Caleb supuso que era el jefe de turno. No se había presentado al entrar, algo que Caleb notó. Megan se estremeció al oír el tono, pero asintió rápidamente. «Enseguida subo», respondió con la voz ligeramente quebrada. Caleb frunció el ceño. Había construido este negocio con la idea de que los empleados debían sentirse valorados, no reprendidos delante de los clientes. Dio un sorbo a su café y decidió seguir observando. Mientras esperaba su comida, escuchó fragmentos de conversación de otras mesas. Una familia en la mesa de atrás se quejó de la larga espera. Un par de adolescentes murmuraron sobre lo grosero que había sido el gerente con la camarera. El ambiente se sentía tenso, nada que ver con la experiencia acogedora del diner que Caleb había imaginado. Cuando Megan trajo su hamburguesa, se disculpó por la demora. «Disculpen la espera», dijo en voz baja, evitando el contacto visual. «No se preocupen», respondió Caleb con una leve sonrisa. «Lo están haciendo muy bien». Sus ojos se alzaron un instante, sorprendida, antes de asentir y salir corriendo. Apenas había dado un mordisco. Caleb oyó un sollozo apagado proveniente de la cocina. Se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. El sonido se hizo más fuerte,
ahora inconfundible. Era Megan. Dejó el tenedor y se esforzó por escuchar. Estoy haciendo todo lo posible, ¿de acuerdo? Su voz se quebró a través de las delgadas paredes. No he tenido un descanso en 6 horas, y estoy haciendo todo lo que puedo. La voz del gerente interrumpió, despectiva y cortante. Si no puedes con la presión, quizás estés en el trabajo equivocado. No tenemos tiempo para excusas. A Cale se le revolvió el estómago. No podía quedarse quieto. Salió de la cabina, dejando atrás su hamburguesa a medio comer, y se dirigió a la puerta de la cocina. Lo que vio le oprimió el pecho. Megan permanecía de pie, con manos temblorosas, secándose los ojos con el dorso de la manga. El gerente la observaba con los brazos cruzados y el rostro contraído por la frustración. Dos cocineros evitaban mirar la escena, visiblemente incómodos, pero reacios a intervenir. Caleb apretó los puños. El corazón le latía con fuerza. Esta no era la empresa que había construido. ¿Hay algún problema?, preguntó Caleb con voz tranquila pero firme. El gerente se giró, sobresaltado. No, solo fue un pequeño malentendido. Megan negó con la cabeza, con lágrimas aún acumulándose en sus ojos. Lo siento, susurró. Caleb la miró y luego volvió a mirar al gerente. No reveló quién era todavía. En cambio, dijo, parece que necesita un descanso. ¿Por qué no la deja sentarse unos minutos? El gerente se burló. Tenemos poco personal. No hay tiempo para descansos con la hora punta. Caleb tensó la mandíbula. Siempre hay tiempo para tratar a la gente con respeto, dijo con serenidad. La tensión en la sala era densa, mientras Caleb sostenía la mirada del gerente. Sabía que no podía permanecer en silencio mucho más tiempo. Los labios del gerente se apretaron en una fina línea, pero antes de que pudiera responder, uno de los cocineros, un joven fibroso con una energía nerviosa, intervino. Megan no ha parado desde que fichó, ni siquiera ha tenido tiempo de beber agua. Su voz era vacilante, pero había un discreto desafío en su tono. El gerente lo fulminó con la mirada. No te metas, Connor. Céntrate en tu puesto. La mirada de Caleb se dirigió a Connor y luego al gerente. ¿Y quién se encarga de que tu equipo pueda concentrarse? Porque desde mi punto de vista, parece que la presión proviene de cómo se gestiona este lugar. El gerente se sonrojó y su bravuconería se desvaneció por un momento. Mira, solo hago mi trabajo. Si la gente no puede con ello, no es mi culpa. La mirada de Caleb se endureció. Ya veremos. Megan, todavía secándose los ojos, miró a Caleb con confusión y un dejo de gratitud. Estaré bien, murmuró, aunque le tembló la voz. Se giró hacia la puerta, pero Caleb la detuvo con suavidad. Tómate 5, dijo en voz baja. Te lo has ganado. El gerente empezó a protestar, pero Caleb levantó la mano. Su tono no dejaba lugar a discusión. Se está tomando un descanso. Ahora. Megan dudó, mirando nerviosamente a Caleb y al gerente antes de asentir y pasar sigilosamente por las puertas batientes de la cocina. Caleb volvió a centrarse en el gerente, con voz serena pero firme. ¿Cómo te llamas? Rick, respondió el hombre, a la defensiva. ¿Y quién eres tú para venir aquí y decirme cómo llevar mi turno? Caleb ignoró la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas como gerente, Rick? Rick se cruzó de brazos. Unos 2 años, y he mantenido este lugar funcionando a la perfección, así que no necesito que un cliente cualquiera se meta en mi camino. ¿Y a esto le parece bien?, interrumpió Caleb, alzando un poco la voz. Tu personal está sobrecargado de trabajo, tus clientes se quejan, y estás regañando a la gente en medio de sus turnos. Esto no está bien, es un desastre. Rick abrió la boca para discutir, pero Caleb lo interrumpió de nuevo. Deberías pensar en cómo tratas a la gente, porque te aseguro que si yo fuera tu jefe, esto no funcionaría. El rostro de Rick palideció un poco, pero rápidamente intentó disimularlo con una mueca de desaprobación. Bueno, no eres mi jefe, así que... Antes de que pudiera terminar, las puertas de la cocina se abrieron de par en par, y Megan reapareció, con el rostro un poco más sereno.
Mantuvo la cabeza gacha mientras pasaba junto a Rick y regresaba al comedor. Caleb decidió que era hora de dar un paso atrás y observar de nuevo. Le dirigió a Rick una última mirada significativa antes de darse la vuelta y seguir a Megan al comedor. De vuelta en su puesto, Caleb observó cómo Megan volvía a su rutina. Se movía un poco más despacio. Su cansancio era más evidente, pero aún así lograba sonreír levemente a cada cliente que atendía. Caleb notó su especial cuidado con una joven madre que luchaba por mantener entretenido a su hijo pequeño, ofreciéndole crayones y un menú de papel para que el niño coloreara. También notó que Rick la miraba fijamente desde la ventana de la cocina. Caleb sacó su teléfono y discretamente empezó a tomar notas. Anotó todo lo que había observado: el comportamiento de Rick, la carga de trabajo de Megan, las quejas de los clientes. También notó la discreta defensa que Connor hacía de su compañero. Después de terminar de comer, Caleb le hizo señas a Megan para que se acercara. ¿Puedo traer la cuenta?, preguntó en tono desenfadado. Ella asintió y rápidamente la trajo junto con el recibo. Gracias por pasar. Disculpa lo de antes, dijo en voz baja. No tienes que disculparte, respondió Caleb, metiendo algo de dinero en la billetera. Lo estás haciendo genial. Sus mejillas se sonrojaron levemente y ofreció una sonrisa breve y sincera. Gracias. Mientras se alejaba, Caleb tomó una decisión. No había terminado allí, ni mucho menos. Se levantó, agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, se detuvo y miró hacia el comedor. Megan le estaba rellenando el café a un cliente, con movimientos cuidadosos pero eficientes. Rick le daba órdenes a Connor en la cocina. Caleb apretó la mandíbula. Empujó la puerta y salió, sacando su teléfono. Janet, dijo cuando su asistente respondió. Necesito que me despejes la agenda para mañana y me consigas todo lo que tenemos del personal del local de Suburbname. Expedientes de empleados, evaluaciones de rendimiento, todo. Entendido, respondió Janet sin dudar. ¿Algo más? Caleb echó un último vistazo al restaurante antes de dirigirse a su coche. Sí, dijo. Asegúrate de que mis gerentes regionales estén listos para una reunión. Tenemos que hablar. Colgó y se sentó al volante, con la mente llena de planes. Mañana, Caleb no se limitaría a observar, sino que actuaría. A la mañana siguiente, Caleb llegó al restaurante justo después de abrir, con el mismo disfraz desaliñado del día anterior. Esta vez, llevaba una pequeña libreta en el bolsillo y una renovada determinación. Ya no estaba allí para quedarse de brazos cruzados. El turno de la mañana era más tranquilo, lo que le dio a Caleb la oportunidad de observar sin el caos de la hora del almuerzo. Megan ya estaba en el suelo, con movimientos pausados, pero más lentos que el día anterior. Parecía aún más agotada, con una sonrisa más tenue. Rick aún no estaba a la vista, pero Connor estaba en la cocina preparando los ingredientes. Caleb esperó a que Megan pasara con una cafetera antes de llamarla. Hola, Megan, dijo con tono desenfadado. ¿Tienes un segundo? Dudó un momento, mirando a los pocos clientes dispersos por el restaurante. Claro, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Otra vez andamos cortos de personal. No te entretendré, prometió Caleb. Solo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ella parpadeó ante la pregunta, claramente sorprendida. Unos 8 meses. ¿Por qué? Caleb se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Parece que llevas mucha carga. Siempre hay tanto trabajo. Megan dudó, con la mirada fija en la ventana de la cocina. No siempre son los clientes. A veces. Su voz se fue apagando, mordiéndose el labio. Es Rick, ¿verdad?, preguntó Cal con dulzura. Levantó la cabeza de golpe y, por un instante, pareció presa del pánico. No debería. No tienes que decir nada, la interrumpió Caleb en voz baja. Solo quiero entender cómo te sientes aquí. Megan dudó de nuevo y luego suspiró. No es solo él, es todo. Siempre andamos cortos de personal, y cuando la situación se complica, él solo lo empeora. Sé que él también está bajo presión,
pero parece que siempre somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Caleb asintió, con la mente acelerada. Decidió insistir un poco más. ¿Y Connor? Parece que intenta ayudar. La expresión de Megan se suavizó un poco. Connor es genial. Solo lleva aquí unos meses, pero es de las pocas personas a las que realmente les importa. Cubre a la gente cuando tiene dificultades. Sinceramente, si no fuera por él, probablemente ya habría renunciado. Antes de que Caleb pudiera hacer más preguntas, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Rick salió a grandes zancadas. Su presencia cambió de inmediato la energía de la habitación. Megan se tensó y se disculpó rápidamente para rellenar el café de un cliente. Rick no pareció notar a Caleb mientras le gritaba instrucciones a Connor, quien asintió en silencio mientras cortaba las verduras en cubos. Caleb apretó la mandíbula mientras observaba. No era solo estrés, era un patrón. Caleb dejó que transcurriera la mañana, observando cómo Rick interactuaba con el personal y cómo el equipo se las arreglaba a pesar de la evidente tensión. Para cuando empezó la hora punta del almuerzo, el restaurante había recuperado su ritmo habitual, y Megan volvía a correr entre las mesas. No tardó mucho en ocurrir el primer incidente. Un cliente, un hombre mayor con camisa de franela, le hizo señas a Megan para que se quejara de que sus huevos estaban demasiado cocidos. Megan se disculpó y se ofreció a que la cocina los rehiciera. «Puedes hacer tu trabajo bien a la primera», refunfuñó el hombre. Megan se sonrojó, pero mantuvo la compostura. «Lo siento mucho. Lo arreglaré enseguida». Rick, que había oído la conversación, salió furioso de la cocina. «¿Qué pasa?», preguntó, fulminando a Megan con la mirada. «Está bien», respondió el cliente, despidiéndolo con un gesto. «Ella se encarga». Rick se volvió hacia Megan. «En fin. ¿Cuántas veces tengo que decirte que revises los pedidos antes de enviarlos? Esto es básico». Caleb se levantó de golpe, su silla rozando el suelo, atrayendo la atención de todos. «Ya basta», dijo con firmeza, y su voz resonó en la sala. Rick se giró hacia Caleb, con el rostro contraído por la molestia. «¿Y quién demonios te crees que eres?». Caleb metió la mano en el bolsillo, sacó la cartera y la abrió para revelar la identificación de su empresa. Su voz era tranquila, pero la autoridad que transmitía era innegable. «Soy Caleb Mead», dijo, mirando fijamente a Rick. «Soy el dueño de este restaurante y de otros 13 similares». La sala se quedó en silencio. Megan se quedó paralizada a medio paso, con los ojos abiertos como platos. Connor se asomó desde la cocina, con el cuchillo aún en la mano. Incluso los clientes parecieron contener la respiración. El rostro de Rick palideció y luego se sonrojó. Yo no me di cuenta». «No, no te diste cuenta», lo interrumpió Caleb. «Porque si lo hubieras hecho, no estarías tratando así a mi personal ni a mis clientes». Rick tartamudeó, pero Caleb no le dio tiempo a recuperarse. «Hablemos atrás», dijo Caleb bruscamente, señalando la oficina. Rick dudó, asintió con rigidez y se dirigió a la cocina. Caleb lo siguió, deteniéndose solo para mirar a Megan. «No lo dejaré pasar», dijo en voz baja. En la oficina, Caleb cerró la puerta y se volvió hacia Rick. «¿Tienes idea de lo mal que te has portado?», preguntó Caleb en voz baja pero firme. Rick abrió la boca, pero Caleb levantó una mano. «No te lo pienses más. Ya he visto suficiente. Llevas 2 años en esta empresa, y en ese tiempo has creado un ambiente tóxico para tu equipo. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a la moral, al servicio al cliente y al negocio?». Rick bajó la mirada. Su bravuconería se había esfumado por completo. «Lo entiendo», continuó Caleb. «Este trabajo no es fácil, pero eso no te da derecho a tratar a la gente como lo haces». Rick tragó saliva con dificultad. Yo puedo hacerlo mejor». «Solo, ya está», interrumpió Caleb con voz tajante. «Te despido de inmediato». Rick levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos como platos. «Espera, no puedes». «Puedo», dijo Caleb con firmeza, «y lo haré.
Me aseguraré de que Recursos Humanos tramite tu indemnización, pero ya no formas parte de esta empresa. Rake se quedó allí paralizado un momento, antes de asentir rígidamente y salir de la oficina sin decir nada más. Caleb exhaló, pasándose una mano por el pelo. No le gustaba despedir gente, pero era necesario. Cuando regresó al comedor, todas las miradas estaban fijas en él. Megan y Connor estaban cerca de la cocina, con expresiones que mezclaban sorpresa y cautelosa esperanza. Caleb respiró hondo y se dirigió a la sala. Quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo, dijo con voz firme. Las cosas van a cambiar por aquí a partir de hoy. Miró directamente a Megan y Connor. Ustedes dos, nos vemos después de su turno. Tenemos que hablar. La tensión en la sala empezó a disminuir, reemplazada por un murmullo de curiosidad y alivio. Caleb sabía que esto era solo el principio, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba llevando a su empresa por el buen camino. Después de que se fuera el último cliente y se atenuaran las luces del comedor, Megan y Connor permanecieron de pie junto al mostrador, incómodos, esperando a que Caleb hablara. El zumbido de los electrodomésticos era el único sonido en la habitación. Ambos parecían exhaustos, pero había una esperanza cautelosa en sus expresiones. Caleb había pasado el resto del día observando sin interferir más, pero ahora era el momento de actuar. Muy bien, sentémonos, dijo Caleb, señalando una mesa cerca del fondo. Se deslizó a un lado, mientras Megan y Connor dudaban antes de tomar el otro. Caleb se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Primero, quiero darles las gracias. Sé que hoy fue un día difícil, sobre todo con todo lo que está pasando, pero se comportaron con profesionalismo y cuidado. Eso es más de lo que puedo decir de algunos de los líderes que han tenido este lugar. Megan miró a Connor, sin saber qué responder, mientras Connor jugueteaba con el borde de su delantal. No sabía que las cosas se habían puesto tan mal, admitió Caleb, con la voz más suave. Es culpa mía. He estado demasiado distante. Creé esta empresa para que fuera un lugar donde la gente se sintiera valorada, tanto empleados como clientes, y en algún momento, perdí esa perspectiva. Megan finalmente habló, con voz vacilante. No todo es malo. O sea, he tenido trabajos peores, pero ha sido duro. Aunque adoro a los clientes, solo desearía. Su voz se fue apagando, sin saber si debía decir más. ¿Desear qué? Preguntó Cal con suavidad. Solo desearía que alguien se preocupara, ¿sabes? Que de verdad se preocupara por nosotros, no solo por los números o por lo rápido que podemos cambiar las cosas. Caleb asintió, asimilando sus palabras. ¿Y Connor? ¿Qué hay de ti? Connor levantó la vista, con voz tranquila pero firme. La verdad es que no pensaba quedarme mucho tiempo, pero no podía irme, no con todo lo que Megan y los demás tienen que afrontar. Alguien tiene que cuidarlos. Caleb sintió una punzada de culpa. Estos dos eran la columna vertebral de este lugar, y lo habían mantenido unido, mientras él estaba sentado en una oficina, confiando en informes y hojas de cálculo. Bueno, eso cambia ahora, dijo Cal con firmeza. Pero no solo te voy a decir que las cosas mejorarán, te lo voy a demostrar. Megan y Connor lo miraron con curiosidad y escepticismo en los ojos. Esto es lo que va a pasar, continuó Caleb. Primero, voy a contratar a un nuevo gerente, alguien con experiencia, pero que también sepa liderar con respeto. Mientras tanto, supervisaré personalmente todo hasta que todo esté en orden. Megan abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que te quedas? Caleb asintió. El tiempo que sea necesario. Connor ladeó la cabeza. ¿Y qué hay de Rick? No va a volver, dijo Caleb simplemente. No tolero ese tipo de comportamiento, y tú tampoco deberías. Connor dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, mientras que los hombros de Megan se hundieron como si se hubieran quitado un peso de encima. Segundo, añadió Caleb, estoy revisando la estructura de personal. Se acabó la escasez de personal en horas punta. Contrataremos más gente y me aseguraré de que todos tengan descansos adecuados. No puedes atender a los clientes
Si te quedas sin energía. Megan esbozó una leve sonrisa. Sería fantástico. En tercer lugar, dijo Caleb, con un tono más suave. Quiero recompensarlos a ambos por todo lo que han hecho para mantener este lugar a flote. Megan y Connor intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Recompensarnos?, preguntó Megan con cautela. Caleb asintió. Connor, has demostrado una lealtad y un liderazgo increíbles incluso en el poco tiempo que llevas aquí. Te ascenderé a subgerente. Recibirás un aumento y un horario más estable. Connor se quedó boquiabierto. Espera, ¿en serio? Nunca he logrado nada. Caleb sonrió. Ya lo estás haciendo. Has estado dando un paso al frente cuando nadie más lo hacía. Así es el liderazgo. Connor parpadeó, con una mezcla de sorpresa y gratitud en su rostro. No sé qué decir. Gracias. Caleb se volvió hacia Megan. Y tú, Megan. 8 meses de dedicación, incluso en los peores momentos. Veo cuánto te importan los clientes y tus compañeros. Mereces algo más que una palmadita en la espalda. Los ojos de Megan brillaron y bajó la mirada rápidamente, avergonzada. Solo hago mi trabajo. Estás haciendo más que eso, dijo Caleb con dulzura. A partir de la semana que viene, te daré un aumento de sueldo considerable y quiero establecer un sistema de bonificaciones para el personal, para que se reconozca el trabajo duro como el tuyo. Megan se llevó la mano a la boca. Dios mío, ¿en serio? ¿En serio?, dijo Caleb sonriendo. Por un instante, ninguno de los dos habló, asimilando el peso de sus palabras. Entonces Megan susurró. Gracias. Lo digo en serio. Gracias. Caleb se recostó, con la expresión suavizada. Te lo has ganado. Al terminar la conversación, Caleb explicó más sobre sus planes para mejorar el restaurante. Prometió actualizar el equipo obsoleto, implementar un mejor sistema de programación y reunirse regularmente con el equipo para escuchar sus inquietudes. Al salir de la cabina, Megan y Connor parecían más ligeros, como si la tensión que los había agobiado durante tanto tiempo finalmente se hubiera disipado. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Caleb cumplió su promesa y pasó varios días en el restaurante, trabajando con el personal y escuchando sus comentarios. Entrevistó personalmente a los candidatos para el puesto de gerente, y finalmente contrató a una mujer llamada Denise, cuya experiencia y estilo de liderazgo empático convencieron rápidamente al equipo. Fiel a su palabra, Caleb aprobó aumentos salariales para Megan y Connor, e incorporó a 3 nuevas contrataciones para aliviar la carga de trabajo. El ambiente del restaurante cambió. Los clientes también notaron el cambio. El servicio era más rápido y el personal parecía realmente feliz de estar allí. Una tarde, mientras Caleb se preparaba para ir a la oficina corporativa, Megan lo detuvo en la puerta. Hola, dijo sonriendo. Solo quería decirte que este lugar se siente diferente ahora mejor, como si realmente importara. Caleb sonrió. Sí importa, y tú también. Mientras caminaba hacia su coche, Caleb sintió un orgullo que no había sentido en años. Ya no se trataba solo de ganancias o expansión, se trataba de las personas que lo hicieron posible, y no iba a olvidarlo nunca más.